Bueno, Am, sobre el tratamiento psiquiátrico médico, pues sí, hay enfermedades que no tienen cura, así hablando correctamente, no tienen cura, pero tienen un curso crónico progresivo, donde no se busca ya la cura porque esta ya no hasta el momento no hay, como el caso de la hipertensión, la diabetes, problemas tiroideos, pero ¿qué se busca? Que el paciente tenga calidad de vida. Y esa función sí se llega a cumplir. Y sí hay enfermedades, sí hay, perdón, trastornos que sí se llegan a remitir, que están en los algoritmos psiquiátricos, o en todo caso se llegan a minimizar los síntomas y los signos de esas entidades, ¿no? En todo caso, también habría una discusión con los cardiólogos, porque no curan, o los endocrinos también. Bueno, digamos, vamos más al campo de nuestra realidad, ¿no? O sea, ¿qué sucede en, digamos, en una posta médica, en un centro de salud, llamémosle, Las Mercedes, por ejemplo, ¿no? Aquí mencionaron nuestros compañeros que ellos, por ejemplo, en el caso de que les llegue un paciente por primera visita a ellos están, psicología está capacitada para reconocer en sus propios términos signos y síntomas y luego derivar al médico. ¿Es cierto esto? ¿Es correcta esta afirmación que ellos hacen? ¿Por qué digo esto? Porque para reconocer signos y síntomas estamos hablando de una disciplina que se llama la semiología. En todo caso, y para llevar semiología se tiene que haber llevado otros cursos bases, de los cuales me parece no haber escuchado dentro de los que se nos enunciaron dentro de su currícula, ¿no? Ahora, bueno, yéndonos al otro tema, la parte bueno, mencionaron también a la Constitución, o sea, bueno, en esta parte sí yo desconozco totalmente, pero me gustaría que me ilustren o que me citen el artículo que menciona, que haga la diferenciación entre psicología o qué tanto abarca, porque, no sé, la verdad que sería muy bueno que hicieran esto, ¿no? La norma legal en el Perú establece que el trabajo del médico simplemente es diagnóstico, no contempla tratamiento. El médico cobra honorarios por diagnosticar, no por tratar. Bueno, también hablaron de que solo el tratamiento de un médico es psicofarmacología y intervención quirúrgica. Nada más. Nosotros también tenemos en los años que hemos llevado relación médico-paciente. Nosotros también tenemos que llegar al paciente, tener la confianza de que el paciente se abra hacia nosotros. No es solo una intervención quirúrgica, no es solo psicofarmacología. Nosotros también vemos al paciente como un ser humano, como un ente, como un todo. apoyando lo que se ha estado diciendo, se conoce además que la anamnesis, que es una parte de la historia clínica en donde básicamente es relación médico-paciente, la entrevista, aporta al diagnóstico un 70 a un 90% para saber cuál es la causa, tanto etiológica, la causa etiológica de la enfermedad por la cual el paciente llega a consulta externa o hospitalización. Por lo tanto, recalcamos que el médico no solamente tiene la facultad farmacológica ni terapéutica, dado que la tiene, también tiene la facultad quirúrgica. Pero no solo se encasilla en eso, en especial en el ámbito psiquiátrico, donde también realiza psicoterapéutica. Ahora, si es que queda tiempo, conforme a lo dicho del trastorno, el TDAH, se habla, y es un tema bastante discutido que espero que no sigamos con esto, porque de verdad, sin la misma gente que conoce y es mucho más capacitada que nosotros no llega a una conclusión, creo que tampoco nosotros, se conoce que tiene una base orgánica según la disminución de dopamina y noradrenalina. Se cree también que hay una base de herencia, como es si en un familiar, dentro de un ente familiar, si una persona
padece este trastorno, se cree que en un 40% otro familiar lo puede padecer. Y en cuestión de gemelos homocigotos, un 70% hay la posibilidad de que padezca este trastorno. Además, hay estudios que han concluido que ni la crianza ni los conflictos emocionales del niño o de sus padres son responsables de la etiología del TDAH. Por lo tanto, se está descartando también una base psicosocial, llegando tal vez a la conclusión de que de la etiología sea biológica. Sin embargo, a pesar de haberlo dicho esto sobre el TDAH, que es un poco más específico, como había dicho mi compañero, no debemos entrar a especificidades, sino al marco generalizado, me gustaría que se centren más en la concentración de mis compañeros. Muy bien. Pasamos al grupo número 2. Sí, para contraargumentar la contraargumentación con respecto a la curación. En el caso de las enfermedades incurables, ¿no? De las que hablabas como la diabetes, etcétera, se conocen los causales, ¿no? Mientras que en los trastornos mentales no, por eso es que no son enfermedades, no se sabe qué es lo que anda mal en el organismo objetivamente. Lo único que se tienen son datos recogidos con respecto a cómo un psicofármaco ha actuado sobre los síntomas de la enfermedad, pero ustedes bien saben que una enfermedad tiene signos y síntomas que muestran un desorden interno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un X enfermedad produce cefalea, ustedes son expertos en eso. Le damos a la persona algo para la cefalea, pero eso no quiere decir que sea curado del tumor cerebral o lo que sea que tenga. Entonces, si no conocemos la base de los trastornos mentales, que no son más que una aglomeración de signos y síntomas, no estamos proporcionando curación, estamos simplemente mermando los síntomas para que la persona se sienta bien. Pero, por ejemplo, les invito a reflexión. En el caso de una persona que sufre depresión porque su madre murió, al darle el psicofármaco estamos eliminando el factor que desencadenó ese trastorno, estamos dándole herramientas o recursos para que cuando deje de tomar el psicofármaco sea capaz de afrontar la situación. No, simplemente estamos eliminando lo que la incomoda, generando hasta dependencia. Si es que el psicofármaco no genera dependencia biológica, estamos generando dependencia psicológica, porque es la única herramienta que conoce la persona para afrontar ese problema. Bien, yo quería hacer unas preguntas también, ¿no? Preguntaron, ¿para qué el psicólogo clínico usa el DSM-4 y el CIE-10? Es algo que expuse en el primer argumento que di, que lo usamos de manera comunicacional para poder hacer lo que ustedes abogan, ¿no? Un tratamiento holístico, multidisciplinario. Esa es la primera. La segunda, ¿no? Mencionaron que usaban la historia clínica. No, mencionaron primero que para hacer el diagnóstico se usa todo. ¿Qué significa ese todo? Que usaban la historia clínica. ¿Qué partes de la historia clínica son relevantes para el diagnóstico de un psiquiatra? Si se sabe que el modelo médico rehuye a la parte biográfica social. Otra cosa que me pareció interesante también, ¿no? Es que la psiquiatría o este afán de diagnosticar, de encasillar, porque así lo han dicho ustedes, ¿no? Se les paga por diagnóstico. ¿Qué niveles de normalidad comparten? O sea, ¿cómo sé yo que una conducta es normal y anormal? ¿Bajo qué niveles de normalidad están haciendo su criterio? Ahora, en la entrevista psiquiátrica, el psiquiatra está formado para manejar todos los conocidos fenómenos que ya por la psicología ha estudiado, ¿no? De diferentes ramas, surgen en la entrevista, como es la contratransferencia de la que les hablará ahorita mi amigo. Ya, no, sí, en el tratamiento, en la relación médico-paciente surgen muchísimos fenómenos, ¿no? Uno de ellos es la contratransferencia, ¿no? Y se han hecho estudios en Francia bastante interesantes, ¿no? Cyrulnik, ¿no? Cyrulnik, un psiquiatra francés, explica en un estudio que aquellos psiquiatras que se mostraban inquietos e inseguros en su equipo de trabajo acostumbraban a recetar más cantidad de psicofármacos, ¿no? El psiquiatra inseguro o de poca experiencia no sabe qué hacer con todos los datos, con todos esos datos transferenciales, ¿no? Y para no verse abrumado recurre con frecuencia a la receta,
¿no? al psicofármaco, ¿no? Interponiendo entre él y su paciente los medicamentos. ¿Quién es el más capacitado para evaluar la contratransferencia y lo positivo que pudiera sacar para poder ayudar al paciente en la recuperación de su problema biográfico, ¿no? Al parecer, y con base, es el psicólogo, ¿no? Muchos otros. ¿Sí? Muy bien, ahí nomás. Pasamos al grupo número 1. Bueno, dada la primera intervención sobre si teníamos o no teníamos una causa orgánica para el tratamiento con psicofármacos, podemos decir que en medicina hay bastantes entidades que no se conoce su causa previamente y aún así se trata, porque va contra la ética no tratar algo que no se conoce. Y es preciso menguar los síntomas en algunas situaciones. Ahora, la psicoterapia merece o necesita un cierto grado de atención del paciente para con el psicólogo o para el psiquiatra, para la persona que realice la psicoterapia. En este caso, una persona en fase maníaca no va a generar el mismo grado de atención que una persona cuyos síntomas están un poco menguados. Otro punto, por citar un ejemplo de una enfermedad que no se conoce la causa, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. ¿Conocemos la causa? No. ¿Se trata? Sí. Bueno, volviendo a recalcar sobre el tratamiento médico, es un tratamiento etiológico, donde se considera de elección, se busca de elección eliminar la causa siempre y cuando sea posible. Un dato curioso es que en la medicina alopática, la que se maneja en Occidente, la que nos enseñan, se ve que solamente hay cura, por decirlo así, remisión completa en 52 enfermedades de toda la esfera de diagnóstica de las 2000, aproximadamente 2000 enfermedades, 52. Y estamos hablando de, esto fue, si no recuerdo, el 2010, hace 20 años solamente eran 5, y de las cuales de estas 52 la mayoría son quirúrgicas. En la medicina alopática la cura sí casi no hay, y estamos hablando de 52 para 2000 enfermedades. Bueno, a ver, primero lo que he escuchado es que se enfoca demasiado el término psicofármacos asociados a psiquiatría, o en todo caso que digamos que es lo único que hacen. No es cierto. Los psiquiatras, bueno, yo no soy psiquiatra, soy todavía preparándome para médico general, pero tengo entendido que los psiquiatras no solamente basan su diagnóstico, su tratamiento en fármacos, también ellos o digamos realizan la psicoterapia, o en todo caso derivan a los colegas psicólogos. Ahora, para empezar eso, ¿no? Para aclarar. Ahora, un segundo punto, ¿no? En nosotros me parece que existe un protocolo. Nosotros en medicina se utilizan los protocolos que se basan en algoritmos. Ahora, por ejemplo, efectivamente llega un paciente con una depresión y esta depresión bien puede ser tratada por un psicólogo, pero es posible que ahora, dentro de sus protocolos, existe, por ejemplo, descartar organicidad. Ustedes tendrían que derivar primero a la depresión que están notando, tendrían que primero, digamos, enviar al neurólogo para que mediante imágenes, por ejemplo, descarte de repente un tumor cerebral, una neurocisticercosis. Es parte de su manejo, porque me parece que si ustedes no están capacitados en la cuestión, en la teoría semiológica, digamos, lo van a encasillar a la parte mental. Otro punto que se ha tocado es sobre la posible iatrogenia farmacológica sobre los pacientes. Bueno, los protocolos están establecidos, y el deber del psiquiatra, hablo del deber, no es lo que hacen normalmente, sino lo que deben hacer está contemplado y está bien estructurado. Ahora, si es que ellos fallan, algunos fallan y se
y se muestran en trabajos como el que he presentado, eso escapa a la rama de la psiquiatría, sino va más al colega que aplica la psiquiatría, que ese es otro tema Le quedan diferente. 30 segundos. ¿Mm? Le quedan 30 segundos. Oye, ahora, esto también tiene que ver mucho en lo que pasa con la sociedad. En la relación médico-paciente ha cambiado mucho en la historia. Antes de un modelo paternalista donde el médico era dictatorial, guiaba, ha pasado a un sistema autónomo, donde el paciente, motivado por los medios, motivado por lo que dice la gente, va y solicita la farmacoterapia. Entonces, el problema no es tanto de la psiquiatría que hace iatrogenia al paciente, sino de la gente misma, su idiosincrasia y de la Bien, voluntad del muy amable. psiquiatra. Pasamos al grupo número 2. Bien, para comentar un poco lo que acabas de decir, ¿no? Entonces no sería ni problema ni de la psiquiatría ni de la psicología, sino de las personas, ¿no? Ya sabemos, ¿no?, que el intrusismo lo cometen estas al final. Expusieron algunas ideas. La primera, que solamente 52 enfermedades tienen causa estudiada, creo, ¿no? O es que está delimitada, algo así, dijeron. Sí, ¿no? Ya. ¿Cómo? Solamente 52 tienen cura, ya, bacán. El otro punto que dijo el compañero fue, ¿cuál fue? No me acuerdo bien. Pero, vete. Ya, lo que dijo ella, ¿no? De que muchas veces se practica la psiquiatría sin certeza de cómo va a ser efectivo el fármaco o la intervención. Entonces esto sería un acto de fe, no sería un acto de ciencia. Por un lado eso. Por otro lado, no contestaron las preguntas que lanzamos en función a los fenómenos durante la entrevista. No contestaron tampoco cuáles son las pruebas objetivas que dicen que existe una enfermedad mental. Nos preguntaron más que todo cuál es la formación biológica que recibimos, ya la contestamos. No contestaron qué parte de la historia clínica usaron, no dijeron qué tipo de anamnesis, a qué modelo obedece. Si obedece al modelo médico, ya está dicho que encasilla a la persona quitándole su individualidad. Entonces, son cuestiones que hay que responder para poder esclarecer quién está cometiendo el intrusismo en este área, ¿no? Ahora, si la función del psiquiatra es diagnosticar nada más, entonces, ¿deja de ser un médico? No, es tratamiento también. Ya, perfecto. Entonces, disculpa si me equivoqué. Bueno, de nuevo para aclarar, no estamos o sea, estamos centrándonos en lo que estudia el médico, lo que estudia el psicólogo, ¿no? Más allá de que pueda estudiar psicoterapia es otra cosa, ¿no? Y sería un buen interventor, ¿no? Bueno, ahora lo que yo quería acotar acá es que no solamente se producen fenómenos psicológicos por parte del que receta, del médico, ¿no? La contratransferencia y todos los mecanismos que pudiera utilizar para desviar la atención de este paciente, que es generador de un sinnúmero de actividades que pueden ser desde feedbacks hasta sentimientos de ansiedad, etcétera, ¿no? También también se da por parte del paciente, ¿no? Pero no solamente por la idiosincrasia, ¿no?, generada justamente por las transnacionales farmacéuticas, sino también por el valor que representa el modelo médico. El modelo médico ubica al paciente como pasivo, como agente pasivo de su problema psicológico, ¿no? En este caso, enfermedad. No, bueno, en el modelo médico que ha sido extrapolado de la medicina, ¿no?, de los problemas orgánicos a los problemas psicológicos, cosa que está muy mal, ¿no?, porque no se ajusta a su naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Al medicar, ¿no?, se crea también una serie
de efectos de fenómenos psicológicos, en este caso conocido como el objeto transferencial, ¿no? Y que a la vez es el depositario de la transferencia que se le dio o que suscitó el encuentro con el médico, ¿no? Entonces, por eso esos factores son los principales en que deje la psicoterapia psicofarmacológica, ¿no? Ya sea dejando de lado los daños colaterales orgánicos que van desde una agranulocitosis o disinesia, ¿no? En el caso de la clozapina, ¿no? Y o los beneficios o ganancias secundarias que adquiere el enfermo tras su enfermedad, ¿no? Pongámoslo así, el enfermo se beneficia de su enfermedad, sobre todo de una enfermedad psicológica, ¿no? Porque le da una serie de prerrogativas con relación a sus pares. Es un fenómeno psicológico que, viendo la formación del médico, psiquiatra, no está preparado para interpretar y para poder tratar. Y, claro, el significado transferencial que se le da al medicamento, ¿no? Que deriva de las emociones que se produjeron en el encuentro con el médico, ¿no? Bien. Grupo número 1. Bueno, respecto a la historia clínica, para contestar la pregunta del panel, nos hablan de que nuestra historia clínica no aborda, por ejemplo, la biografía, hechos biográficos, o digamos lo que ellos mencionan como los causales reales de un problema psicológico, digamos. Esto no es cierto, o sea, está bien que el psiquiatra también use el modelo de historia clínica y el acto médico como métodos. Sin embargo, en este caso es más, por ejemplo, en consultas comunes y corrientes, digamos 10 minutos, 15 minutos se pueden tratar. En cambio, para el psiquiatra, de ellos tienen un mínimo de tiempo de 30 minutos, de tal manera que aquí, en este tiempo o más, se puede evaluar, por ejemplo, los hechos biográficos, se puede evaluar, es más, dejar que el mismo paciente explaye o comente sus quejas, sus afecciones, ¿no? Ahora, en esto justamente el médico, como cualquier persona, no necesariamente un psicólogo, puede notar qué es lo que le afecta, digamos, analizar tal vez de alguna manera. Ahora, en cuanto a lo que es nuevamente el efecto, bueno, ahora el segundo tema sería el efecto adverso de los fármacos, ¿no? Se mencionó por ahí algunos psicofármacos o psicotrópicos que producen efectos secundarios, en fin, una serie de problemas. Es cierto, esto no lo negamos, existen estos efectos secundarios, pero no solamente existen en este tipo de fármacos, existen en todos los fármacos que se puede dar. Ahora, justamente, nadie dice que es la cura definitiva, sino que estos al menos muestran una mejoría. Esta mejoría objetivable, bueno, nos la va a explicar nuestra compañera. Bueno, en nuestra vida diaria, nosotros hemos cruzado por clínicas y hemos visto pacientes. Hemos visto la farmacología, cómo actúa en ella. Hemos visto de pacientes ensimismados que no interactuaban con nadie y con ayuda de los psicofármacos, esos pacientes cambiaron, empezaron a interactuar con los demás, empezaron a ser receptivos a la psicoterapia, porque no solo es farmacología, nosotros también vemos la psicoterapia por la calidad del paciente. No podemos dejarlo ensimismado, no podemos decir no tiene cura o este medicamento no lo voy a dar. Tenemos que tratar al paciente, como en la hipertensión, como en la diabetes.
puede tener su RAM, pero para eso existe el médico, para poder controlarlos a los efectos secundarios. Y no es un acto de buena fe, sino constituye la práctica regular a los seguimientos de un protocolo diagnóstico, de un flujograma diagnóstico, de diferentes psicopatologías o patologías tanto médicas como psiquiátricas. Y cuando hablamos también es cierto, los psicoterapéuticos, los psicofármacos tienen su RAM, tienen sus efectos adversos, en especial los psicolíticos, ¿verdad? Como los que mencionaba, por ejemplo las discinesias. También es cierto que tienen formas de contrarrestarse esos RAMs. Por ejemplo, podrían después definir lo que es la discinesia y les podríamos decir nosotros que podemos, o el psiquiatra, nosotros no porque no estamos capacitados, el otorgar un anticolinérgico para disminuir estos síntomas. Ahora, esto depende también del código de ética. Nosotros no vamos a un paciente y le damos un fármaco y se lo metemos en la boca, no. Esto primero va a conversar con el paciente, decirle cuáles pueden ser sus efectos adversos y está también en la aceptación del paciente en el tratamiento que nosotros le queremos dar porque es el protocolo. Ahora, 30 segundos. Sobre las pruebas diagnósticas de organicidad, bueno, tenemos todas las pruebas neurológicas, radiológicas, que están la tomografía, la resonancia, las radiografías, tenemos los dosajes endocrinológicos y tenemos las pruebas neuropsiquiátricas, por ejemplo, el Mini-Mental y el Pfeiffer, que te descartan una demencia. Ahora, ¿cómo se refleja la base neurobioquímica de las enfermedades de los trastornos psiquiátricos? El efecto de los psicofármacos. Ahí se ve y funciona. Una ansiedad, ahí está la medicina basada en evidencias, que es todo un campo que defiende todo esto. Gracias. Pasamos al grupo número 2. Bueno, me gustaría hacer una exploración rápida con respecto a la intervención psiquiátrica, ¿no? Debido a que encuentro una incompatibilidad de técnicas. Se comienza con una exploración para recoger síntomas, signos, con la intención de dar un posible tratamiento psicofarmacológico y una posible psicoterapia, ¿no? Esto es incompatible con la psicoterapia porque no llevan formación de la entrevista psicológica, los elementos que se manejan en ella, el rapport, la contratransferencia, la transferencia, etc. Además, esta exploración trae como consecuencia un diagnóstico nosográfico principalmente, el cual en muchas ocasiones cronifica un trastorno en un paciente que puede incluso no presentarlo, pueden ser síntomas individuales que corresponden a diferentes aprendizajes inadecuados que ha tenido durante su vida, en su historia. Entonces, y además también estamos hablando de un diagnóstico nosográfico que es muy inexacto porque los criterios del DCM han ido variando muchísimo y ahora incluso el DSM-4 incluye criterios politéticos, lo cual, mientras que antes eran monotéticos, o sea, una jerarquía de síntomas que todos deben presentarse, ahora hay criterios politéticos en donde hay una serie de síntomas que pueden presentarse o no encuadrando a algunos sujetos incluso en varias clasificaciones diferentes, lo cual es inexacto. Y por otro lado, lleva a un posible tratamiento psicofarmacológico para menguar el sufrimiento de la persona, pongámoslo así, porque tampoco queremos pensar que los psiquiatras lo hacen de mala intención. En realidad creemos que sí tratan de hacerlo bien, pero no se encuentra el camino adecuado aún. Entonces, ¿pero qué pasa cuando se mengua el sufrimiento? Se obstruye el tratamiento psicológico, se obstruye la psicoterapia que también ustedes quieren dar, ¿no? Y que de todas maneras está obstruida por el tipo de exploración que tienen en la vida del paciente. Entonces, debido a, como ya lo dije, generan dependencia en el paciente porque encuentra una respuesta rápida a los síntomas que siente, ¿no? Porque el paciente acude a consulta
porque justamente se siente mal. Si le quitan con una pastilla el hecho que se sienta mal, entonces ya no va a tener la motivación a continuar la psicoterapia. Entonces ahí hay varias incompatibilidades en toda la técnica. Por lo cual es que en la ley del psicólogo, como ha mencionado mi compañero y ahora va a especificar, se ha delimitado las funciones. Bueno, tomando en cuenta que las leyes y las normas ayudan a regular a la sociedad, queda claro que deben respetarse, ¿no? Por ese hecho hay un código, bueno, hay una ley del trabajo del psicólogo en la cual especifica, como por ejemplo, en el capítulo 1 de disposiciones generales, se habla en el artículo 2, profesión del psicólogo, dice: el psicólogo es el profesional de la conducta humana con competencia en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de la salud mental de la persona humana, la familia y la comunidad en el ámbito psicosocial. Eso más que nada sirve para delimitar el trabajo que se lleva a cabo por parte del psicólogo y el psicólogo clínico y el psiquiatra, ¿no? Y bueno, por otra parte, también en lo que respecta también al artículo 14 que se encuentra en el segundo título de la ley del psicólogo, habla de que el psicólogo hace uso, o sea, uso de instrumentos y acá está, ya bueno, dice de los materiales e instrumentos de evaluación, ¿no? Los materiales e instrumentos de evaluación e intervención psicológicos son de uso exclusivo del profesional psicólogo, con lo cual estamos marcando los límites del trabajo entre lo que vendría a ser el psicólogo y el psiquiatra. Bueno, obviamente la psicoterapia está dentro de lo que son las herramientas del trabajo del psicólogo. Mencionó en la compañía. Ya, entonces para resumir, ¿no? Para ganarse a este paciente, dos cosas: ¿qué criterio de normalidad usan y cómo manejan los fenómenos que se dan durante la entrevista? ¿Cómo es que identifican que una persona no está siendo exagerada con sus síntomas? Tienen formación, por ejemplo, delimitación de tipos de personalidad, teorías básicas del aprendizaje, cosas así que determinan el carácter, eh, digamos, universal de esta persona, ¿no? Eso más que nada. Y también señalar que existen un par de efectos, ¿no?, que están en la... Ya fue. Vamos a pedirle a los dos grupos que puedan dar las conclusiones a las que puede arribar el grupo número 1 y seguidamente el grupo número 2. Tengan la amabilidad, señores. Tienen 5 minutos. Bueno, una de las conclusiones que podemos, a la que podemos llegar es que en la última intervención, por ejemplo, se habló de una ley que se da bueno, de varias leyes de psicología, ¿no?, las que has mencionado. Nosotros respetamos mucho eso, sobre todo que siempre entiendan que somos médicos generales o nos estamos formando para médico general. Entonces, eso se respeta. Aquí no está en discusión, para mí, qué tanto los psiquiatras tienen intervención a lo que puedan conocer los psicólogos, ¿no? Digamos que ese límite, en todo caso, va a seguir siendo siempre discutido. Aquí no se va a resolver, es posible. Ahora, el carácter humanizante también personalmente podría reconocer que un psicólogo, digamos, tiene más trato, digamos, está formado de otra manera en cuestión de afrontar un problema personal hacia un paciente, ¿no? Sin embargo, en lo que es el campo clínico, en lo que es la semiología, en lo que es signos y síntomas, en reconocer una enfermedad en eso, el campo es netamente médico. Aquí en nuestra sociedad, por ejemplo, nosotros recibimos al paciente, a un paciente común y corriente, lo recibimos en primera instancia como médico general. El médico general va a determinar si el paciente va a psicología porque de repente tiene un problema tal vez de luto, la pérdida de un familiar cercano, puede ir a psicología.
Sin embargo, si encuentra signos o hallazgos de repente una depresión mayor o algún otro tipo de trastorno, derivarlo a psiquiatría, o si sospecha de una organicidad, una enfermedad orgánica de repente, endocrinología o neurología, por ejemplo. Entonces, esta es la competencia que a nosotros como médicos generales nos corresponde. Ahora, los términos rapport, contratransferencia, feedback, transferencia que han mencionado son conocidos por nosotros. Nosotros llevamos 2 cursos que son psicología general y psicología médica. Ahora, y eso que solamente es en nuestra formación como médicos generales. Ahora, a los psiquiatras tengo entendido que es mucho más el profundizaje, se profundizan un poco más en lo que es en lo que es psicología, ¿no? Así como ustedes también hacen eso hacia la psiquiatría, ¿no? Tengo entendido que los test, las pruebas psicométricas que realizan ustedes, los psicólogos, están ustedes mejor capacitados para eso. Sin embargo, un psiquiatra sí lo puede hacer. Tal vez un médico general no tiene tanto conocimiento en eso, pero un psiquiatra me parece que sí está capacitado, ¿no? Bueno, acá se trata de un trabajo multidisciplinario, donde el tratamiento lo da el psiquiatra, el diagnóstico, tratamiento, pronóstico, lo va a dar el psiquiatra. Y es así como el psicólogo clínico, un auxiliar importante en esto, va a ayudar en la psicoterapia por el bienestar del paciente. Aquí lo primordial que vemos es el bienestar del paciente. Y recalcar entonces que ante una situación o una disyuntiva sobre a quién acudir, este paciente debe ir primero por una consulta general para el cual debe ser capacitado en ver si es un trastorno leve, si es un trastorno mayor, si necesita más psicoterapia que psicofarmacología o psicofarmacología y psicoterapia conjunta para poder derivar al psicólogo o al psiquiatra. Muy bien, pasamos a las conclusiones brindadas por el grupo número 2. Tienen 5 minutos. Bueno, una conclusión inicial, ¿no? Aceptando la naturaleza biopsicosocial del ser humano, lo que llevaría a considerar necesaria la intervención, la intervención del médico general para el descarte respectivo, para el tratamiento del problema psicológico, ¿no? Nótese que no lo estoy llamando enfermedad mental o trastorno mental. Está más capacitado el psicólogo por sus estudios respectivos, ¿no? Fuera de lo que pudieran estudiar tanto el psicólogo como el psiquiatra, ¿no? Me refiero a las distintas psicoterapias. Luego, el más capacitado, por lo tanto, para entender, elaborar, ¿no? y saber manejar los distintos fenómenos que acontecen en la relación terapéutica, médico-cliente, ¿no? psicólogo-cliente, es el psicólogo también, ¿no? Los distintos fenómenos, ya sea el efecto Pygmalion, el efecto Charcot, el efecto Burnham y el efecto placebo, ¿no? y las contratransferencias que pudieran suscitar. Bien, para agregar también parte de la conclusión, ¿no? El debate o el objeto es identificar quién se está intrometiendo, ¿no? El intrusismo. Frente al intrusismo, es necesario acoger la psicoterapia, ¿no? Por parte de los psicólogos y los psiquiatras. La psicoterapia, como dije en un comienzo, entendida como la relación triárquica entre el terapeuta, cliente y el entorno, que genera una relación interpersonal, desde que una parte ayuda a la otra a optimizar y modificar ciertas estrategias que devienen de una biografía, ¿no? que pueden ser adaptativas o desadaptativas. Todo esto tiene que ser en función a una perspectiva de normalidad, en este caso la normalidad funcional, que acoge la idea de que la normalidad está en función
a que una persona es normal siempre y cuando no se haga daño o no arremeta contra sí y contra otros. Por ende, la psicología clínica como sociotecnología y la psicología clínica como una psicología dentro de las ciencias médicas o de la salud, perdón, médica no, apunta a una evaluación de rasgos más amplios que la psiquiatría para lograr que una persona esté apta y pueda afrontar su medio, aparte de que es imprescindible señalar que el objeto de la misma psicología es la optimización de la conducta. Haciendo un paréntesis, ¿no? Psicología clínica al fin y al cabo se hace en todas las ramas de la psicología porque se incurre a la modificación de un comportamiento para optimizarlo o mejorarlo en organizacional, educativa, cualquiera que sea. Por otra parte, me da la gran impresión y me da un poco de pena también saber que los psiquiatras usan las baterías psicológicas, porque las baterías psicológicas son psicológicas. El resultado de necesita de una inferencia y una interpretación de una persona capacitada bajo estos conceptos, de estas dimensiones de comportamiento de las que le hablé en un comienzo. Otra cosa, mencionaron que el psiquiatra lleva un curso de psicoterapia, perfecto. La psicoterapia, entendida como una técnica para intervenir en un comportamiento inadaptado o adaptado, está en mejor manos de un psicólogo que de un psiquiatra, por una parte. Por otra parte, y como parte final, sí estoy de acuerdo, quiero que mi grupo también, en que para abordar a una persona se necesita un abordaje holístico, multidisciplinario. Claro que sí, en el sentido de que un tumor cerebral puede estar infiriendo o incurriendo en un comportamiento específico, ¿no? Obviamente eso el psicólogo ni papa ni camote, no sabe nada de, pero necesariamente sí se necesita eso, ¿no? Pero en función a lo que es promoción e intervención de la salud mental, a mi parecer el psicólogo clínico está un poco más capacitado, ¿no? Sin incurrir en lo que es psicofarmacología. Bueno, y también, según lo expuesto, y con el mismo fin que ustedes buscando el bienestar del paciente, se concluiría que por ser un ser biopsicosocial es necesario abandonar la premisa inicial que dieron con respecto al diagnóstico y tratamiento, que esto solo se circunscribía al trabajo médico, sino que también es parte del trabajo psicológico y sobre todo el área psicoterapéutica del tratamiento, más bien nos compete más a nosotros que a los psiquiatras. Y que también me gustaría dar la propuesta de que la psicofarmacología en los trastornos sea usada solo cuando es necesario, o sea, por ejemplo, para aperturar canales para que ingrese la psicoterapia en un paciente que sin la psicofarmacología no podría entender lo que dice el paciente. Muy bien, muy bien. En este momento se hará un reconocimiento simbólico a cada uno de los integrantes, para lo cual se solicita que se acerquen conforme son llamados. El grupo número 1 de Medicina Humana, Evelyn Cornejo Cortés. Paola Vilches D'Agostino. Julio Chen Vargas. Eduardo Belis Adriansen. El grupo número 2 de Psicología, Juan Andrés Rabines Barragán. Señor. Juan Pablo Castro Coronado. Diego Silva Cialer. Rolando Malca Manay. Bien, en este momento se solicitará al representante del jurado
un representante que se acerque para que nos informe sobre el resultado del debate. Tengamos paciencia. Bien, ahora el jurado va a determinar e invitamos al jurado para que se acerque, por favor, acá. Bien. En primer lugar, queremos agradecerles por habernos invitado a participar de este debate interesante. Hemos escuchado atentamente sus ideas, sus posturas, sus defensas. Y una idea que salta a la vista para mí es que se trata de debatir no de cualquier cosa, ¿no?, sino de la salud de una persona, ¿no?, de un ser humano, ¿no? Por lo tanto, no estamos en digamos, en discusión de un objeto, ¿no?, sino de una persona. En segundo lugar, a mí me queda claro que la intervención que se tiene que hacer a una persona es interdisciplinar, ¿no? A veces puede ser que solamente un tratamiento sea el oportuno y en otras circunstancias, depende del tipo de problema que exista, necesitará de intervención de 1, 2 o 3 profesionales, ¿no? Eso nos queda claro en ese tema. Mi evaluación que he hecho obedece a algunos criterios. En el grupo de medicina me parece que hubo más naturalidad. Debo suponer que hubo preparación previa. No los vi buscando papeles o un texto que no lo revisaron previamente. Y entonces eso es lo que vi en el otro grupo, ¿no? Debo suponer que les quedó corto el tiempo o que querían, digamos, un poco enfatizar o tener base de sus ideas, ¿no? La otra idea es que con el grupo de medicina hubo en varios momentos la intención de ejemplificar sus ideas. Me parece interesante, ¿no? En el otro grupo
una que otra intervención hubo alusión a algunos ejemplos, pero no lo noté mucho. Entonces, algunas preguntas que hicieron el grupo de medicina a los de psicología fueron resueltos y otros no. Algunas preguntas que también les hicieron a ustedes, creo que un par quedaron en el aire, no fueron abordadas. Entonces, en base a esos criterios y a veces a esas observaciones que yo he podido hacer, el puntaje que he dado para el grupo número 1 le he puesto, de acuerdo a lo que a los criterios de evaluación que nos han colocado acá, da un puntaje de 19 y el grupo 2 de 16. En principio, debo felicitar la forma tan amena, organizada, sobre todo de las relaciones interpersonales que se han dado ahorita. Además, coincido con el doctor en cuanto a que lo que se trata aquí es de fomentar ciencia o fomentar la interdisciplinaridad, más allá de la rivalidad entre uno y otro. Al final de cuentas, todavía siguen las incógnitas en todo esto. No se sabe si estamos en un mundo moderno o postmoderno, cuál es la perspectiva. Ahora, en cuanto a mi apreciación, por un lado, en el grupo 1, en cuanto, si bien es cierto, en un principio hubo una cierta sobriedad, una ecuanimidad en cuanto a la sostenibilidad, en que el campo psiquiátrico estaba más sólido, en cuanto a que el modelo médico tenía más sostenibilidad, y yo lo percibí de esa forma. En cuanto a que la psicoterapia o la psicofarmacología tiene un mayor acentuamiento en relación a la psicoterapia, ¿no? Algo así, ustedes lo manejan mejor. Sin embargo, en la parte contraria, si se quiere, paulatinamente al principio tuvieron una especie de debilitamiento en cuanto al proceso de respuesta, pero después observé en la segunda y tercera ronda un poco la pérdida de los argumentos del equipo 1. O sea, fui notando de que no tenían todavía el peso, los argumentos o en todo caso fuentes que puedan refutar de esa forma. O sea, en todo caso, ¿refutar qué? Refutar el levante que hubo en el aspecto del psicólogo clínico, o en todo caso, algo así como encontrábamos varios aspectos, ¿no? Uno es el modelo médico, hasta cierto punto noté que tenía un cierto techo, algo así como que los fármacos u otros aspectos tendían a solucionar el problema, pero sin embargo el aspecto biopsicosocial un poco que quedaba en cuestiones todavía ambivalentes de tratamiento. Es decir, preguntábamos, ¿quién cura a quién? ¿El psiquiatra es posible que cure los problemas? Ahora, un aspecto que no ha podido ser dilucidado por uno y por otro, al menos en una forma de grupo 1 un poco no tan claro, era si es que en cuanto es enfermedad mental o es trastorno mental. Hubo ahí una situación en la cual encontré un poco de, digamos, de cierta orfandad en cuanto a argumentos, tanto en el uno como en el otro. Sin embargo, frente a eso, la refutación estaba dada también en otro elemento de haber citado los documentos. Yo por un lado lo veo positivo en el sentido de que, si bien es cierto, no puedo calificar algo de que no se leyó, si se leyó, se preparó, no se preparó, sino que tantos son los conocimientos que a veces las fuentes son inagotables y no es posible, digamos, examinarlas todas. Pero sí, lo que puedo precisar es que
al ver la especificidad de los artículos que se han leído, por ejemplo, en el Código del Psicólogo, el artículo 14, donde dicen que el psicólogo usa instrumentos, etcétera, etcétera, me dio que pensar en la idea de argumentación que se tiene, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero yo sigo en el lado de que estamos mucho por hacer, sigamos en esa tendencia. Todas las ramas son positivas, útiles, lo que nos falta es justamente dejar el aspecto de perversidad de atacar a uno a otro, sino el asunto es de en qué medida podemos ayudarnos los unos a los otros en el sentido de hacer profesionalidad. Bueno, en función de ello, yo tuve un reajuste que hemos hecho. En el equipo que es 1, doy 15 y en el grupo 2 doy 17. Esa es mi apreciación. Gracias a todos. Bien, de acuerdo al jurado, los resultados del grupo 1 obtuvo del primer jurado 19 y el grupo 2 15. Para el jurado para el grupo número 2, obtuvieron un puntaje de 16 y 17. En el jurado, bien, haciendo el cálculo, se ha presentado algo atípico, ha habido un empate. Entonces, a ver. Muy bien, el grupo número 1 ha sido el grupo que ha ganado este encuentro con el promedio de nota 17 y el grupo número 2 con promedio 16. Felicitaciones y aplausos, por favor. Muy bien, le vamos a hacer entrega. De un reconocimiento al grupo número 1 de Medicina Humanas. Para ello, por favor, señorita Evelyn Cornejo Cortés, tenga la amabilidad de acercarse.
invitamos al coordinador de Medicina Humana, al doctor Jean-Pierre Sánchez Castillo, para que nos dé unas palabras. Y bueno, felicito a ambos grupos. Creo que se ha dado un debate de lo esperado, un debate alturado. Creo que las argumentaciones han sido académicas en todas sus expresiones. Creo que cada grupo ha argumentado debidamente la posición correcta, creo, desde el punto de vista de cada uno. Yo creo que lo que debemos de llevarnos hoy en día son conclusiones que no las debemos de dar nosotros, creo que ustedes lo han dado muy bien, pero cosas rescatables en realidad, como por ejemplo, es una realidad que existen pocos psiquiatras en este país. No podremos nosotros hablar de intrusismo real si es que, tomando el caso de la famosa pelea eterna entre obstetrices y ginecólogos, que es el otro intrusismo que existe en el ámbito de nosotros. Yo creo que allí, por la cantidad de obstetrices y por la cantidad de ginecólogos que sí existe, sí podríamos discutir de repente de que existe intrusismo en ellos. En el caso de psiquiatrías, por la poca cantidad de psiquiatras realmente que existe entre nosotros, sería mezquindad hablar en real que en un centro de salud donde existe un médico general, pero no necesariamente existe un psiquiatra, sí existe un psicólogo general, un psicólogo clínico. Entonces, el médico general no está capacitado para hacer psicología o para hacer psicoterapia. Es el psiquiatra en realidad, y para ese caso tendría, eso sí, reconocer que es la primera persona, el médico general. Estamos hablando de la población que va a un centro de salud, una población peruana en realidad, una población real, no posiblemente en nuestros casos que acudimos a otros lugares, pero el peruano real va a un centro de salud con una posta y ahí no encuentra un psiquiatra. Entonces, sí debemos, el psicólogo, de reconocer cuando existe un problema que posiblemente sea o podría ser orgánico y de repente la capacitación, no sé si está dentro del plan de estudio de ustedes, pero sí de repente como algo adicional para reconocer que de repente en la esfera psicológica la pueden tratar muy bien, pero saber reconocer cuando hay algo más allá de solamente esa esfera. De repente hay un problema orgánico, de repente hay un problema, ¿no?, que se puede diagnosticar como enfermedad de parte de nosotros y que pueda ser correctamente tratado. Hay que reconocer que el psiquiatra no solamente está capacitado como tratamiento farmacológico, yo creo que dentro de su ámbito también ha desarrollado muchas competencias adicionales y creo que la psicoterapia también es una de las competencias del psiquiatra y que en realidad que lo vea el psiquiatra, que lo vea el psicólogo, que posiblemente lo vea de una forma más amplia, más desarrollada por su desarrollo, yo creo que ahí estaría el debate y dentro de eso no hay discusión. Si sumamos, tanto los psicólogos como los psiquiatras no alcanzamos a todos los peruanos que necesitan ese tratamiento. Hasta hace 10 años cuando estudiábamos, un poco más de repente, nos decíamos que el 10% de la población mundial estaba con depresión. Y nos decían que para esta edad, para el 2010 en adelante, el 20% de la población iba a estar con depresión. Ya estamos en el 2013 y posiblemente esa población y ese porcentaje aumente. Y igual forma los problemas psicológicos y los problemas psiquiátricos en general. Están aumentando y nuestros profesionales no están aumentando en esa medida, en esa proporción. Entonces yo creo que aquí queda las sinergias, el desarrollo y las competencias de cada uno, siempre y cuando cada uno sepa reconocer dónde debe de ir el campo y el ámbito de ambos. Felicito al grupo de psicología, chicos lo han hecho realmente bien, nos han sorprendido muy gratamente, creo que es parte de la competencia de su facultad, de su escuela y a su coordinador, las felicitaciones del caso, al jurado, muchas gracias por sus observaciones, creo que han sido académicas y han sido un poco para que nuestros alumnos sepan que este es un debate porque es una oportunidad de intercambiar y de desarrollar todo lo que los procesos mentales que tenemos, de generar la crítica, la construcción
de pensamiento crítico dentro de nosotros. Y muchachos, ustedes creo que han demostrado realmente que son de lo mejor que tenemos en nuestra facultad. Todas las personas que los han escuchado lo han visto y creo que, bueno, gracias por la invitación y en cualquier momento estamos de nuevo por aquí. Muchas gracias. De la misma manera, invitamos al coordinador de la Escuela Profesional de Psicología, al licenciado Renzo Ballero Dávila, para que clausure el presente evento académico. Bien, primero felicitar al grupo de medicina por haber obtenido como resultado del jurado ser el ganador. Y segundo, felicitar y enorgullecerme tremendamente del grupo de psicología. Un debate académico tiene la finalidad justamente de presentar argumentos a favor o en contra de las posturas para llegar a terminar, obviamente no una solución, pero sí justamente lo que sigo repitiendo continuamente, desarrollar el pensamiento crítico. No somos seres pasivos de recepción de información. De hecho, de serlos no estaríamos acá. Hay algunas precisiones que me gustaría mencionar. No es una crítica, pero sí creo que todavía hay muchas cosas por ambos lados que debemos seguir estudiando y verificando. Fíjense, la clasificación internacional de los trastornos mentales y del comportamiento, CIE-10, en el capítulo 5, que es la letra F, del cual se ha abordado, no es la única. El capítulo 18, letra R, a mi parecer, en el R46.2, trata de un trastorno bastante cuestionable, que es justamente como título tiene conducta extraña e inexplicable. Ahora, se tocó el CIE-10, el DSM-4, pero hay un tercer manual de clasificación que es el CIE-AP, que está en su segunda versión, en el cual en la letra P, justamente en el capítulo, deja el término trastorno o enfermedad mental y llama problemas psicológicos, y es elaborado por la Asociación de Médicos Generales y de Familia en Estados Unidos, UANCA. El borrador de la CIE-11 considera ya la participación del psicólogo para sus criterios. Bueno, son unas pequeñas apreciaciones. Estoy sumamente gratificado, sumamente, con este debate. Era una de las cosas que sí quería realizar. Este no será nuestro último debate y de hecho ya hay más propuestas para ello. Probablemente con medicina abordemos otro más, eso se verá. Pero lo importante realmente es que aquí quienes ganaron somos todos los presentes, que aquí quienes hemos recibido con bastante énfasis e identificación, dependiendo de la postura que tengamos, nos hemos revitalizado en el sentido de un compromiso mucho mayor. Y es cierto, como le dice el jurado, no está en debate qué profesional puede hacer mejor las cosas. Lo central, lo nuclear, siempre será el ser humano, y hacia eso apuntamos. Gracias. Bien, señores coordinadores, señores del jurado, señores alumnos, ponentes, señores alumnos invitados, personal en general, ya ustedes han escuchado las participaciones tanto de los dos coordinadores. Recordar que tanto la psicología, medicina humana y todas las ciencias tenemos a una gran rama que viene a ser la epistemología, que se encarga de verificar el pseudo conocimiento del conocimiento. Y en este caso, como ya lo han dicho los ponentes, el ser humano, el jurado, el ser humano es lo más importante. Así que trabajar interdisciplinariamente o multidisciplinariamente en función al ser humano, eso es lo que debería primar. Muy amable, gracias, buenas tardes.